want to see a ceasefire rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today. President Putin, will you stop killing civilians? There's no deal until there's a deal. Я хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. Bueno, sea la noticia que ha estado en todos los medios y periódicos a nivel internacional, esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, que pues llama la atención el lugar que escogen para reunirse y que no lleguen a un acuerdo cuando Donald Trump dijo no voy a estar muy feliz si no llegamos por lo menos a un cese al fuego. Precisamente para comentar ese tema, ya le adelantamos, está con nosotros Fausto Pretelín. Qué gusto Bienvenido. saludarte, Alejandra, buenas noches. Encantada, muy buenas noches. El maestro Gabriel Díaz. Ale, muy buenas noches. Buenas noches. Y el maestro Sergio Vela. Qué gusto y qué privilegio estar con ustedes esta noche. Gracias, querida Ale, Fausto, Gabriel, qué gusto. Pues no pienso que nada más Ucrania estaba en esta mesa de negociación. Dijo Donald Trump cuando ya cede la entrevista a Fox News, que ya la tenía preparada. Dice, hay dos temas que se quedaron en el tintero, a pesar de que no llegaron a un acuerdo. Hay dos temas que se quedan en el tintero. Yo creo que uno es precisamente Ucrania y el otro es Venezuela. Fausto. Bueno, pues sí, puede ser, ¿no? De alguna manera, pues es una caja fuerte, no sabemos exactamente de qué hablaron. Sí. Evidentemente el tema central era Ucrania, pero lógicamente en las últimas semanas hemos escuchado mucho alrededor de Venezuela, ¿no? Es decir, hay barcos, hay de alguna manera un incremento por la cabeza, prácticamente por la cabeza de Nicolás Maduro, aunque dice que es ubicación, bueno, sabe perfectamente dónde está el Palacio Miraflores allá en Caracas, Donald Trump, o algunas de sus casas de Maduro donde está escondido, pero pues sí, es un elemento también que pudo haber sucedido, ¿no? Es decir, que pudieron hablar qué pasa con Venezuela, Donald Trump, sobre todo Marco Rubio, creo que es el que está de alguna manera con el ojo impulsando. La negociación entre Marco Rubio y Donald Trump al inicio de su gobierno seguramente incluía Venezuela y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una presencia importante de Rusia en Latinoamérica, cada vez más fuerte. En Venezuela es evidente. Venezuela le debía en 2020 $3.200 millones. 2017, perdón, cuando comienzan las sanciones de los Estados Unidos en contra de Venezuela, le debía a Venezuela a Rusia $3.200 millones. Rusia, la presencia ha sido importante, pero en México la presencia rusa ha aumentado de manera importante los últimos 10 años. Es decir, ¿puede negociar Donald Trump Donetsk, Lugansk, Crimea, negociar todas estas tierras raras con Vladimir Putin y negociar estas tierras, pero también decir, oye, déjame Latinoamérica fuera? ¿Qué se está negociando en este tablero que no sabemos qué se podría estar negociando? Claro, tienes razón, Ale. Yo creo que los temas fueron mucho más allá del Donbass o las regiones o estos elementos raros, las tierras raras. Era muy importante los resultados de esta reunión para Rusia, por supuesto, y para los aliados de Rusia, en este caso Venezuela, ¿no? Porque se supone que dependía de los acuerdos a los que llegaran, en términos arancelarios, en términos de comercio, la afectación que iba a haber sobre Rusia, su economía y las economías en torno a Rusia. Como lo acabas de señalar, uno de los grandes aliados de Venezuela, prácticamente de los que son mantenedores del régimen venezolano, es Rusia, ¿no? Y en ese sentido también hay que resaltar, en primer lugar, la cordialidad con la que saludaron y se vieron Putin y el presidente Trump. Le aplaude a Trump. Sí. Entonces, siendo un aliado de Venezuela y estando en la situación que acaba de describir Fausto, pues suena por lo menos muy curioso, ¿no? Y luego proceden a meterse a la famosa bestia, ¿no? En donde tuvieron una reunión preliminar, quién sabe de qué hablaron. No, se supone, yo creo que se cocinaron los temas más importantes en plan de cuates, ¿no? Oye, hay que llegar hasta aquí, no te vayas a exceder en esto, etcétera. ¿Para qué? Para que la reunión protocolaria tuviera pues un destino, digamos, más diplomático. No hubo ningún acuerdo, como tú lo señalas, lo que se esperaba era por lo menos un cese al fuego, ¿no? Que era lo que Ucrania estaba esperando, ¿no? Y dicho sea de paso, pues el gran ausente aquí es Zelensky, ¿no? Es decir, se reúnen Estados Unidos y Rusia,
pero el gran ausente es el directamente involucrado, ¿no? El que señaló que mientras estaba la reunión en proceso, pues los rusos seguían matando ucranianos a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que esta falta de acuerdos, que además lo comentábamos aquí, con bastante cinismo Trump dice, nosotros ya acordamos, salvo un punto en que no estuvimos de acuerdo, en todos los demás sí estuvimos de acuerdo, ¿sí? Ahora depende de Zelensky, del ausente, del que no estuvo en las negociaciones. Es decir, el mensaje es claro. A ver, Volodymyr, o negocias y llegas a un acuerdo con Rusia, o ya no hay modo de que yo te pueda proteger. O llegas al acuerdo que yo llegué. Exacto, ya a los acuerdos que a lo mejor en lo oscurito tuvimos en la bestia. Claro. Y tienes que estar de acuerdo, tú tienes que llegar a un acuerdo. La pelota la mandan a la cancha de Ucrania. Y a todo mundo se nos parece olvidar que pues estamos ante una invasión absolutamente injustificada, ante una guerra que no debió de existir, como ellos mismos dicen, y que en primer lugar había que reconocer eso, reclamarle a Rusia el acto de invadir sin ningún pretexto válido, vaya, de ninguna especie, a Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que Trump dice, vamos a vernos en una próxima reunión en donde vamos a estar los tres, ojalá que estén ellos dos y que Ucrania se ponga de acuerdo con Putin, a lo mejor yo ya no estoy. Es un duelo que a mí me parece bastante frívolo de protagonismos, ¿no? Por la forma en que se llevó a cabo desde el comienzo, ¿no? Trump coqueteando con el premio Nobel, diciendo que va a conseguir la paz y que se puede ser merecedor al premio. Putin, muy zorro, muy astuto, sale a la palestra, se muestra otra vez exhibiendo su liderazgo y su gran influencia en este asunto. Trump dijo otra cosa que también me llamó la atención, que Europa se debería de involucrar más, cuando él mismo antes había descalificado la participación de Europa en estos conflictos, ¿no? Entonces, pues estaremos a la espera de que se reúnan estos que están negociando lo que va a pasar en el noble pueblo de Ucrania. Maestro Sergio Vela, ¿qué vemos aquí? ¿Quién es el gran ganador? Porque esto es un despliegue, un show televisivo, como está acostumbrado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más que una negociación, me parece a mí. A ver, yo creo que hay varios puntos que quisiera yo subrayar. En primer lugar, la índole especulativa de lo que estamos diciendo, porque dicen, no tenemos un acuerdo definido, pero hay grandes avances, pero no dicen en qué se avanzó. No dijeron en qué se pusieron de acuerdo para que se considere que falta muy poco para llegar al acuerdo definitivo sobre el supuesto cese al fuego. Es un juego muy peligroso el que se está jugando, pero al mismo tiempo refleja un reacomodo incuestionable de las fuerzas internacionales en la geopolítica, donde en primer lugar hay gran simbolismo, ¿no? Es decir, se ven en Alaska. ¿Por qué en Alaska? Pues porque era rusa, porque el imperio ruso vendió Alaska a Estados Unidos y hoy casi por nadie aproximadamente 135 millones de dólares, digo, equivalentes a hoy, porque eran 7 millones de dólares. Y es el estado más grande de Estados Unidos. Y prácticamente pues llegaba hasta Vancouver, Rusia, ¿no? Toda la parte que se extiende hacia el sur, Alaska. Bueno, la idea de sacar a Putin del aislamiento internacional, ¿no? Es decir, recibirlo como es un jefe de Estado, sin que haya sido una visita de Estado, pero con honores a un jefe de Estado. Se sientan a hablar. ¿Qué leo yo? Bueno, la profunda irrelevancia de las instituciones internacionales. Es decir, uno de los grandes hechos civilizatorios del siglo XX, y diríamos quizá de los últimos 80 años, ha sido la Organización de las Naciones Unidas. Las organizaciones también tienen periodos de crecimiento y de decaimiento. Está casi desfalleciente la ONU. Nadie le hace caso. Nadie. Sí. Está como la cereza en el pastel, pero una cereza ya un tanto pisoteada, ¿no? La irrelevancia de Europa. Europa vocifera, pero a nadie le importa porque no puede hacer nada si no lo hace de la mano de Estados Unidos. Es decir, no tiene la suficiente fuerza militar. Y mientras tanto, todo el mundo que ha apostado a la supuesta caída digamos, agotamiento del gobierno de Putin, resulta que no, porque los mecanismos del autoritarismo del régimen ruso también son muy fuertes. Sí. Y es una tradición
también añeja, ¿no? Es decir, desde Iván IV pasando hasta los líderes soviéticos, y el propio Putin es un hijo de la URSS. Consecuentemente, todo este reacomodo, a mí lo que me parece muy interesante es que fijemos la atención en lo que hará o dirá o no dirá China. Porque claro, es el otro gran actor a nivel de hegemonía internacional. Pero hoy lo dijo Donald Trump en la entrevista, dijo China, Xi Jinping ya me dijo que no se va a meter con Taiwán mientras yo sea presidente de los Estados Unidos. Es como, yo no pude llegar a un acuerdo con Trump, claro, yo no pude llegar a un acuerdo con Trump, pero tengo la estrellita. Me gané la estrellita de Taiwán, ¿no? Ahora Xi Jinping me está diciendo, yo no me voy a meter con Taiwán, que es un sitio súper estratégico por los chips. Pero ahora bien, ¿cuál es la lectura de por qué en Alaska los bombardeos y los F-35 que sobrevolaron, que de hecho sorprenden a Putin, de alguna manera lo sorprenden? Es como un despliegue, es un show de poder nada más. Y es decir, yo traigo a ese señor a Alaska y lo siento aquí y hablo y está en la bestia conmigo y platico, alguien que lo tenía yo arrinconado y que hace, de hecho tú lo comentabas, Fausto, en algún momento, hace un mes Trump le dio un ultimátum a Putin y le dijo, si no acabas con la guerra contra Ucrania, yo te pongo 100% de aranceles, y tú decías, Putin se ríe de esta amenaza. Así es. A ver, yo creo que el gran ganador de hoy es el presidente ruso, claro. Porque de alguna manera sí lo mete otra vez al concierto internacional. 2, manda a pie de página a Zelensky y a la Unión Europea. 3, Donald Trump, la última parte yo creo que de la negociación no le sale como él pensaba, se imponen las condiciones y las líneas rojas de Putin. Putin no va a rechazar o no va a ceder ese 20% que ya le comió a Ucrania. Putin empezó la guerra debilitado, se sorprendió, pero ahora, después de 3 años, se ha rearmado, se ha aliado con Irán para los drones, de alguna forma modificó la estructura militar, quitó a su anterior ministro de Defensa, puso uno más técnico, más moderno, desde el punto de vista que utiliza más tecnología, más estratega. Y eso es una buena noticia para Putin. Le puso alfombra roja. Sí. Le aplaude en 3 ocasiones, le pone el avión, lo sube a la bestia. Es decir, es una burla a Zelensky y a la propia Unión Europea, coincido ahí. Y yo creo que la mala noticia es que si nosotros hacemos el juego de que Trump gobernara Rusia y Putin Estados Unidos, estarían hablando del mismo tema. Es decir, los dos son nostálgicos. Trump añora el pasado, cuando Estados Unidos era más grande, y Putin dice la peor tragedia del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética. La camiseta que llevaba Lavrov de la URSS hoy bueno, es un mensaje muy claro. Es impresionante. Los dos son gobernantes de 2 imperios, esa es su visión de ellos, y de alguna manera pues sorprende. ¿Por qué? Porque el derecho internacional ya para ellos no les interesa. Hay una violación flagrante. No lo respetan nunca. No lo respetan. ¿No? La Unión Europea ha quedado muy debilitada por el tema de Israel, porque tiene todos los hilos también para arrinconar a Israel y no lo ha hecho. Ese es un fracaso de la propia Unión Europea y nos debería dar tristeza, porque la Unión Europea nace en el 56 para evitar la guerra, para de alguna manera resarcir esas 2 guerras mundiales del siglo XX. Y hoy la Unión Europea está muy debilitada. Creo que Donald Trump está mucho más fuerte que en su primer gobierno. Se da cuenta, se ve con más claridad dueño de la situación, pese a que se topa con un personaje a quien idolatra. Yo creo que para Trump, Putin es su guía, le va diciendo a dónde tiene que ir, le ha de estar aplaudiendo. Qué bueno que no le hagas caso a la ONU, qué bueno que no le hagas caso al Consejo de Seguridad, qué bueno que estés criticando a Obama o al presidente Biden, que también en la conferencia que dan se burlan prácticamente de Biden, ¿no? Si yo hubiera gobernado no hubiera ocurrido la guerra. No, sí, definitivamente. Eso lo dijo Putin. Si usted hubiera estado en lugar de Biden, la guerra no hubiera ocurrido. Él lo dijo. Lo dijo. Y de hecho en la entrevista dice Putin, dice Donald Trump, me encantó cuando dijo eso, lo reitera, ¿no? Claro. Eso es una palmadita en el hombro de que si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado, y nuevamente le echa la culpa a los demócratas y le echa la culpa al pasado, ¿no? Sin embargo, pues es importantísimo ahora y crucial el papel de la Unión Europea para que esto no pase, porque Rusia sienta un precedente con Crimea
y luego ahora con esta guerra. Sí. Ahora, ¿qué se negocia en la mesa? O sea, ¿qué decimos? Tú te quedas, porque dice Volodymyr Zelensky, dice, yo no voy a entregar nada de mi territorio. Crimea fue en 2014, pero estamos hablando de Donetsk y Lugansk, que son importantísimos en materia de litio, en materia de tierras raras, que le interesa a Estados Unidos. Es decir, Trump podría decir a Zelensky, yo entro, tú me das a mí parte del territorio de la explotación a muy bajo costo, yo te garantizo seguridad, saca a la Unión Europea, saca a la OTAN y dice, tú no necesitas a la OTAN, yo estoy aquí, pero ¿qué negocia con Rusia? O a Rusia le dice, quédate con Donetsk, y entregan algo por lo menos, y luego dice, pero salte de México, salte de Venezuela y retira cierta influencia que tienes tú en Latinoamérica, porque no me encanta esa influencia que tienes. ¿Qué se va a negociar? Claro, al parecer ya no hay posibilidad de que Crimea se lo quiten a Rusia, ¿no? Yo creo que podría negociar el Donbass, que es el paso al Mar Negro, y los otros que tú mencionaste, pero Zelensky yo creo que está en la postura de no ceder un palmo, ¿no? No ceder un palmo de terreno, y yo creo que la fuerza de Zelensky se le está agotando por la debilidad institucional que mencionaron aquí los compañeros, y porque además Europa no se está viendo involucrada. Yo me quedé pensando cuando Sergio lo mencionó esto, ¿en qué estaba pensando el zar Alejandro II cuando vendió tan barato Alaska, ¿no? Le quedaba muy lejos. Le quedaba muy lejos. Le quedaba lejísimo. Estaba pensando Napoleón cuando vendió también la Luisiana, ¿no? Pues y sí. todo esto que engrandeció a los Estados Unidos. Porque el resultado de estas negociaciones va a significar muchísimo en términos geopolíticos para Europa. Porque vamos a suponer por un momento que se sale Putin con la suya y expande Rusia hasta esas fronteras, no va a parar ahí, lo conocemos, ¿no? Y está en la mente de este tipo de locos dictadores el expansionismo, ¿no? La añoranza por todo esto, ¿no? Va a ser la plataforma para no solo ponerle coto a la OTAN, sino para a lo mejor recuperar los bálticos, en fin, Putin va a querer más cosas, ¿no? Y en el duelo de simbolismos, de por qué en Alaska, pues sí, yo creo que Trump es el que está siendo calculado por Putin, ahí estoy de acuerdo yo también estoy de acuerdo con Fausto, así el que está llevándose aquí los naipes es Putin. Maestro. Bueno, yo simplemente diría que hay que cuidarse, hay que precaverse de los fanáticos, ¿no? Es decir, de los intolerantes. Y tristemente los mecanismos de sensatez, de diálogo, están escasos por doquier. En Medio Oriente, en Ucrania, es decir, estamos viendo momentos de redefinición de facto, pero no de iure. Creo que necesitamos hacer una gran apuesta a la recuperación de mecanismos de derecho internacional público. Pues vamos a ver qué ocurre. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias, Fausto. Un gusto, gracias, Gabriel. Un gusto, Ale. Maestro Sergio Ale, Vela, querida. gracias por haber estado con Fausto, nosotros. A todos muchachos, ustedes, qué gusto. muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Que tengan excelente fin de semana.